nossa mesa é Brasil e as novas iniciativas de liberação comercial. Temos dois companheiros aqui na mesa, o professor Jorge McKinney, do Centro de Investigação e Gestão de Economia Solidária, e Ademar Mineiro, da Rebrip. Cada um vai falar 20 minutos e depois uma meia hora para a discussão e para o debate. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Graciela, que ha sido muy motor, así que te agradezco mucho esta reunión. Pero primera cuestión que yo quiero decir cómo veo esta reunión, porque, bueno, yo soy el más viejo seguramente de aquí, de los más viejos, entonces, y tengo muchos años de docente, de dar clases, y cuando preguntan a los docentes que están conmigo, bueno, son muchachos más jóvenes, les pregunto cómo fue la clase. Entonces, cuando empiezan a decir, sí, vimos tal cosa, vimos tal otra, digo, no, esa no es la pregunta. ¿Cómo fue el clima de la clase? ¿Cómo se sintió la clase? Y yo quería decir que el clima de hoy me parece muy bueno. Es decir, el punto de arranque que se intenta, y lo capto solamente en las distintas intervenciones, pero también en cómo aquí habló los que están interviniendo, en dos sentidos. Uno es, estamos en una situación que tenemos que encarar, que es compleja, y esto bueno, obviamente hay mucho diagnóstico, hay mucha necesidad de ver, pero sobre todo la cuestión de poner hacia adelante, ¿no? Me llamó mucha atención que algunos decían, no somos melancólicos, estoy hablando algo para adelante, hay también algo bueno. Esto es muy bueno, significa de que, bueno, hay una idea de tener, o una necesidad, pero también una idea de arrancar estas situaciones que tiene actualmente la región y sobre todo los movimientos sociales. Y en este tema tan claro, como es tan clave como es esta cuestión, que también se ha explicado aquí en las consecuencias, obviamente Alberto explicaba recién este tema, Carlos trajo en otro lado, a la mañana obviamente se habló también en las condiciones que se daba con la geopolítica de América Latina, cómo es la relación de nuestros países con los países centrales, y sobre todo en los dos centros, que es el tema de tratados de libre comercio e inversión. Mismo hasta me llama la atención que es tan grande el desafío, y esto no es una echar culpa, sino decir más que nada el gran desafío que tenemos, que no está incorporado en la charla China, por ejemplo. China está pidiendo tratados libres. Tiene ahí un pedacito más. Ah, bueno, pero digo, no, pero no es una crítica, digo, teníamos que tratar, porque son temas de envergadura que estamos en este momento que debían ser tratados. Y yo decía más que nada porque hemos centrado, y yo me he centrado más en el último periodo con un tema que preocupa porque está en escena actualmente, que es el Tratado de Libre Comercio, la más larga negociación que tiene Europa con el Mercosur, y las novedades en cuanto a la perspectiva planteada ya claramente por Uruguay, también ahora la reunión de presidenta Dilma Rousseff con la canciller Merkel respecto a avanzar rápidamente en un periodo corto hacia el acuerdo, digamos, de la Unión Europea con el Mercosur. Yo también tuve, por suerte, digamos, cosas de la vida, trabajar en su momento en un momento complejo en Ecuador, donde comenzaba esta presión que al fin de cuentas hoy se explicó también, ha terminado siendo firmado en un principio, aceptado por el gobierno de Correa, pero un periodo largo de tiempo donde se discutía mucho en el gobierno de Ecuador este tema, y estábamos con la gente del centro del sur, el South Center, y discutíamos con distinta gente, hubo movimiento también de algún sector empresarial, pero obviamente no resultó en... Y la pregunta es ahora si este es el momento que nos toca discutir estas cuestiones. Yo no quiero poner una pregunta, pero una pregunta para poner desafíos, no tengo respuestas, o trato de tener respuestas, pero no son las que seguramente valen. Que es buen momento o mal momento para enfrentar esto. Digo porque el momento es complejo, es un momento muy complejo. Las complejidades, yo creo que ya somos grandes, hemos sabido que las complejidades no son iguales a mejor resistencia. Ese famoso peor, mejor no es tal así, ¿no? Los pueblos tienen dos cosas, a veces reaccionan, pero a veces se retraen, se confunden. Y específicamente en esta cuestión del Tratado de Libre Comercio de Mercosur con Europa, quería traer alguna experiencia en este tema. Uno observa lo siguiente, hay sectores ya muy polarizados en esta cuestión, en nuestras sociedades. Yo conozco más la sociedad argentina, pero creo que supongo que debe repetirse también en otros países. Un sector totalmente pro-TLC, digamos, pro-TLC por muchos motivos, en algún sentido porque son intereses creados, porque los medios de comunicación hacen una campaña feroz por estos temas, porque hay frustración con el Mercosur, reconozcamos, sobre todo en Uruguay se ve mucha frustración con el Mercosur. Un sector que es contrario, que algunos están aquí, que por supuesto, en general cuando escuchamos libre comercio, decimos que no, ya automáticamente porque hay experiencia, pero también hay confusión
por otros motivos. Hay un espectro muy grande de opinión, muy grande, porque voy a dar un ejemplo de que hay mucha confusión con respecto al TLC, a estos TLC. Por ejemplo, primera cuestión, nadie sabe, muy poca gente sabe que el TLC no es de comercio, sino que el comercio es tal vez el 20% del acuerdo y el resto es, como saben ustedes, compra pública, inversiones, patentes, temas que son centrales. No se vincula, es un tema que Europa ha tratado de introducir, pero en el caso de Argentina y un poco en Uruguay también se ve esta reacción ahora de Uruguay con TISA, es la idea de que es distinto un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que con Europa. Bueno, hasta el nombre, ¿no? Los acuerdos son de cooperación económica, no son tratados de libre comercio. Los eufemismos son eufemismos, pero bueno, se usan y a veces tienen éxito, ¿no? Por suerte ahora, y digo por suerte, ha cambiado un poco, ahora se dice no al ALCA europeo, se dice ahora, no al ALCA europeo, digamos, no, se entiende que hay algo más en común los tratados de libre comercio que lo que diferencia, pero también existen otras condiciones, y yo creo que tiene que ver también con las condiciones políticas que tenemos en la región. Por un lado hay sectores que tienen, digamos, una gran desazón, digamos, ¿no? Como los gobiernos que suponíamos que podían tener una posición, en el caso de Brasil, por eso Brasil es una referencia muy importante, de alguna manera había acompañado el discurso, por supuesto Mar del Plata, ahora estamos en la conmemoración de los 10 años de Mar del Plata, había puesto el no al ALCA, digamos, en cuanto a gobiernos, todas estas palabras que se han dicho aquí, no neoliberales, post-neoliberales, populistas, democráticos, con inclusión social, lo que ustedes quieran poner de nombre. Pero eran gobiernos que habían tenido un no, básicamente, y ahora aceptan, y esto vemos también en Ecuador, que obviamente es un referente importante. Bueno, Venezuela está sin Chávez y por supuesto tampoco tiene un mensaje claro con respecto de esto. Es más, tiene un mensaje muy complicado con respecto al tema del TLC con Europa, que podemos ver un poquito también. Y sí también un grado, digamos, de confusión que se hace también vincular con el tema de que, bueno, quizás, es una cuestión muy interesante porque también Historias Progresistas dice, quizás no se firme ningún acuerdo, porque como dijo acá Tom, que nos trajo el tema, en Europa también hay problemas para firmar el acuerdo. Entonces, esperemos, no sabemos cómo, pero esperemos que vamos a presentar la lista completa, ya la lista completa de productos a liberalizar, los capítulos están resueltos en forma secreta, en forma no puesta en consideración social, pero como sabemos que Europa tiene muchos problemas, tal vez no se firma. Y uno es como cuando era chico se cruzaban los dedos, ¿no? Crucemos los dedos, ¿sabes? Y entonces digamos que vamos a firmarlo, pero no vamos a firmarlo. Es un medio cínico esto y medio falso, pero bueno, pero esto también forma parte de la confusión planteada. Y sobre todo estamos también en una gran confusión provocada por el cambio de ciclo económico en la región. Digo, esto es un tema que estamos recién entrando. Todavía prevalece la idea que nosotros somos países con buenos términos de intercambio durante un largo periodo, esperando que China son 1.500 millones y más India y las necesidades y todo lo demás, que va a hacer que la virtuosidad de los commodities, los recursos naturales, con todos los otros daños que también fueron marcados aquí, pero traen aparejado gobiernos que tienen la posibilidad, si tienen ese tipo de perspectiva, de generar mayores recursos, y estos mayores recursos volcarlos a temas sociales o temas de inclusión, también de cambio económico, y esto se difería. Entonces, de alguna manera, en este cambio estaremos esperando, y por lo tanto un momento donde las cosas se pueden ser puesto muy dificultosas, porque las balanzas de pagos están mal, las caídas de las reservas es muy notable lo que está ocurriendo. Bueno, estamos viendo a ver si de alguna manera dejamos claro que queremos seguir trabajando el tema nuestra ubicación, nuestra globalización es también ubicarnos en este mundo que requeriría los commodities nuestros, y esto será una llave. Esto explicado a veces con mensajes más progresistas o más reaccionarios, ¿no? Yo digo, por ejemplo, la presidenta de Argentina, que ha tenido enfrentamientos con el juez norteamericano por los fondos buitre, puede tener un discurso al mismo día que diga, no, pero Argentina puede alimentar a 500 millones de personas, es decir, la sojización más absoluta y ningún cambio de matriz productiva, el mismo día, no se da cuenta. Ahora, ¿cuánto de eso es? Y esto es un tema también que aparece en esta discusión en los sectores sociales. ¿Cuánto hay de confusión? ¿Cuánto hay de desconocimiento? ¿Cuánto hay de viraje también? Puede ser un viraje en el cual es otra cuestión, es alguien que creía en algo y no cree más y ahora se ha hecho neoliberal. Yo no lo sé, ahora no puedo saber eso,
Pero ciertamente todo esto provoca un ámbito de referencia muy complicado. Digo esto porque en realidad, y esto quería leer, en realidad hay posiciones muy encontradas que no se van a salvar. Es decir, los que son muy pro TLC, pueden hablar con algunos, pero no van a cambiar. Tienen intereses, ideológicamente tienen un armazón, tienen medios. Los que están en contra los conocemos y por suerte los conocemos, ¿no? Pero entre medio hay una gran batalla para hacer. Y esa gran batalla requiere actores, a mi entender, que no están presentes todavía. Es decir, hay algo que está faltando, es sobre todo cómo podemos entrar en ese debate. No entrar en el sentido de imponer el debate, sino cómo podemos percibir algo de que acá ustedes dijeron mucho, de movimientos que están reactivos, por supuesto, de defensa, cómo se puede plasmar esto que formen parte de este debate. Y sobre todo porque, a mi entender, América Latina tiene pendiente un tema muy fuerte, que es el modelo de desarrollo que tiene América Latina. La virtuosidad de los commodities, que parecía tan virtuoso de acuerdo a estas condiciones internacionales, no solo son somos procíclicos, estamos con ciclos que pueden revertir totalmente y rápidamente las condiciones, sino tampoco son inclusivos, no apoyan los genuino trabajo para la población. La inclusión social que ha existido en muchos países no alcanza y es muy limitada, y mismo los abismos sociales en muchos casos se han ahondado. ¿Cómo tenemos que discutir este tema? Creo que ese es el momento que tenemos que hacerlo, y por eso yo creo que este es el momento, digamos, de la situación que nos plantea un montón de desafíos, pero es como cuando uno tiene que encontrar algún camino. ¿Cuál es la luz? ¿Dónde vamos a encontrar un camino para ingresar en este debate? A mí me parece bien cuando se plantea el tema de integración, entre las confusiones que existen, la integración tenemos todavía el modelo europeo, ¿no? Primero comercio, luego los mercados, luego las finanzas, y termina siendo una unidad económica absoluta, ¿no? Totalmente fluida. Por supuesto, el modelo europeo está como está también, ¿no? Y esto es algo que también golpea a América Latina. Integración, los modelos que aquí existieron, incluido el Mercosur, es un modelo tomado en su momento ALAL, ya en la década del 60, en adelante son modelos que trataron de seguir la senda europea, es decir, la senda que... Y por lo tanto, el modelo de integración, vista la situación de Europa, está unido el sur de Europa, la crisis griega, por supuesto la situación ya difícil que está pasando también, nuevamente entrando España, Portugal, tal vez Irlanda, porque las condiciones financieras están cambiando. Bueno, no es el modelo a seguir, entonces nos vemos sin modelo, sin referencia para poder seguir adelante. Y en esto entonces también digo, porque ¿cómo es el modelo? Miren cómo llega la cuestión. Aquí se decía también, Venezuela es un país que tiene una referencia de confrontación directa con el imperialismo, con Bush en su momento. Chávez ha sido aperturista en el debate latinoamericano, generó las ideas del Banco del Sur, la integración latinoamericana creo que se reverdeció por lo que el fenómeno de Chávez, sobre todo la solidaridad también concreta. Pero Venezuela, la posición que tiene con respecto al Tratado de Libre Comercio es la siguiente: somos el último miembro de Mercosur, el último miembro, hemos entrado al final, cuando las negociaciones ya estaban en marcha, de hecho se negoció hace muchos años. No podemos entrar nosotros tarde a la negociación, por lo tanto que negocien ellos, otros que son otros países, y luego entramos nosotros. Es decir, el grado de confusión es que realmente para Venezuela, país que tiene enormes problemas con respecto a su matriz productiva, a su falta de solidaridad alimentaria, es central que participe en la negociación y participe con una voz propia y con sus propios requerimientos y por propias necesidades también de integración social, de trabajo, de complementación productiva regional. No se puede hacer eso porque, de alguna manera esta confusión llega también, seguramente con otras prioridades, a lo que pasa en este momento las negociaciones de Mercosur con la Unión Europea. Uno dice, es incambiable esto. Yo traje esta reunión, yo se mandé también, creo que tenés que mandárselo a todos porque creo que es así, para demostrar al revés. La verdad que mucha gente, una vez que se trabajan algunas cuestiones, que se pronuncian por el Tratado de Libre Comercio. Yo acá traje una, que es a esta reunión, no es a una solidaridad general, a esta reunión de 8 y 9 de septiembre aquí, una solidaridad, un acuerdo de los empresarios PYME de América Latina. Y firmaron, estaba viendo recién, quienes firmaron de Uruguay, de Chile firmaron, las cámaras PYME a esta reunión. Y la de Argentina, por supuesto, y de Brasil también, que hay un reemplazante ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay, cuando aparece alguna cuestión, aparece una preocupación, es un momento de preocupación, y también de alguna manera un comienzo de una referencia común que todavía no tenemos planteado. Yo quería decir eso porque me parece que hay un campo de referencia que no hemos podido generar, más en cuanto al debate con respecto al significado de la integración.
el tema que también se plantea es cómo está la cuestión vinculada con los otros temas de integración, porque también hay una frustración del lenguaje, es decir, hemos tenido mucho lenguaje pro Latinoamérica, y que yo digo que es positivo, es decir, retomamos discursos donde podemos mencionar los libertadores, tenemos idea que tenemos mucho en común, creemos que somos una región, la afirmamos aparte, ¿no? Y esto hasta hemos hecho una instancia nueva, una gran lucha como ha sido el reconocimiento de Cuba, digamos, ¿no? La CELAC, digamos, volvemos otra vez a organismos, lo cual también fue una gran lucha histórica, pero digamos, hemos vuelto ese camino de organismos que no están Estados Unidos y los grandes países del norte no están dentro de eso, no somos nosotros, vemos nuestra problemática en común, y esto también, obviamente, venía también de la época de los primeros acuerdos de integración, cuando el ALC se forma, la gente piensa que no estuvo Estados Unidos porque se equivocó, no se quiso que estuviera, era un acuerdo que era independiente de Estados Unidos, pero lo que más que nada se ha vuelto a la idea de que tenemos que estar juntos y afrontar las nuevas condiciones mundiales. Este tema ha vuelto. Pero también hay una sensación de que no se avanzó mucho. El nivel de discursos no tiene que ver con el nivel de realidades. Es decir, las tensiones, sobre todo en temas que tienen que ver con el modelo de desarrollo. Los problemas de asimetrías son muy serios. Es decir, y las asimetrías, paradójicamente, son utilizadas también por los países centrales. Es decir, el clima, por ejemplo, en Uruguay o en Paraguay, los dos países más pequeños del Mercosur, contra los grandes, sobre todo con Argentina y Uruguay, quizá también Paraguay, sobre todo con Brasil por el tema sujización con inversores brasileños, es que el Mercosur no sirvió para nada. Nosotros hemos sido marginados, si bien hay un fondo compensador que es muy pequeño, no sirve, de hecho esto no sirve más. Y esto lo digo por gobiernos, en el caso de Uruguay, de izquierda, digamos. Frente Amplio es un gobierno que sube con un movimiento popular, que realmente se generó en la década del 70 con fuerza y fue una instancia, me parece, muy positiva de aparición en América Latina de la referencia de izquierda, pero donde el debate interno, que ahora por suerte tiene este debate que ustedes trajeron hoy, una posición contraria al avance de los servicios del pueblo de OMC como un acuerdo apurado, digamos, por los países centrales, en el caso de Uruguay que había ingresado medio sobrepeticiamente, pero este debate ha llevado a que Uruguay tenga también la idea de que su presidente afirme directamente si no están planteadas las condiciones, nosotros tenemos que avanzar con el Acuerdo de Libre Comercio. Acá hay un tema que creo que tenemos que sí luchar mucho en lo inmediato, que es el tema de los dos tiempos o el acuerdo multipartes. Este es un tema que quizás más confunde en un principio. La idea que se plantea, también se planteó con la CAN, con Ecuador. Algunos países, como todos somos acuerdos, nosotros tenemos un acuerdo con Mercosur que tenemos que negociar en forma conjunta, lo cual obviamente tiene que ver también con una relación de fuerzas comunes, es decir, tenemos una posición común, una fuerza común, pues somos una región importante para negociar acuerdos, en este caso un acuerdo comercial. Pero lo que se plantea, y Europa lo plantea, y ahora aparece como una perspectiva, es que se diga esto, bueno, Argentina, por ejemplo, no quiere, ahora pues está en elecciones, no sabe qué va a pasar, pero Brasil, sobre todo Uruguay, están apurando el tema, están diciendo que no pueden estar fuera del Tratado de Libre Comercio. Hablemos con ellos primero, y luego ustedes se suman, es decir, sería una adhesión prácticamente. En Ecuador se vendió mucho esta idea, la idea que, digamos, se vendió con lenguaje de izquierda, ¿no? Bueno, nosotros tenemos diferencias con Colombia, pero nosotros vamos a negociar más lento, pero cuando dejemos que ellos negocien. Pero cuando negociemos nosotros vamos a poner las condiciones que querramos, vinculados con el plan del buen vivir. Ustedes, bueno, saben, deben conocer industrializador, digamos, con la idea de cambiar también el rol de la producción en Ecuador. Lo vamos a hacer así. Por lo tanto, hay que permitir, o abramos el camino para que a otros lo hagan, pero nosotros tenemos una posición firme. Lamentablemente no fue así. Es decir, ustedes saben, las cláusulas de los tratados no son reformables tan fácilmente. Hay, por supuesto, una idea de que el que gana una ventaja, el otro también lo quiere, y por tanto, si habría una ventaja de protección mayor por parte de, en el caso de Ecuador, iba a ser reclamada también seguramente por Colombia y Perú. Por tanto, las condiciones, los límites y las posibilidades de negociación alternativas, que algunas las hubo, son muy limitadas en torno a la necesidad de tener realmente un modelo de desarrollo, al entender que realmente el tema de asimetrías no se da solamente en el Mercosur, se da también en los países grandes y los países chicos. Es decir, el desarrollo no es una idea, no es igual al libre comercio el desarrollo, sino es una idea
totalmente equivocada en la experiencia mundial, la experiencia de América Latina también, sino que requiere la contemplación de las condiciones económicas distintas de los países. Y esta condición se ha dado también entonces de que exista esta posibilidad en este momento que se plantee, por lo tanto, una negociación parcial, digamos, parcial, pero que se limite. En esto yo tengo mucho temor Brasil, sobre todo, ¿no? Por esta cuestión de estamos fuera del mapa, no queremos, tenemos que hacerlo, tenemos que convencer a los inversores que están presentes, pero por supuesto con mucho límite en cuanto a qué puede dar todo esto, porque también es cierto, y a pesar que Alberto, la gente que trajo la experiencia de los TLCs, Jorge que ha traído la experiencia de Costa Rica, de Centroamérica, ya hay una experiencia recorrida, México es una experiencia recorrida, es decir, ya conocemos que esto no es el desarrollo, ya me parece que aunque haya mucha ignorancia, me parece que es posible, es muy poco vender. Aún los modelos como referidos siempre, como en el caso de Sudamérica, como Colombia, Perú y Chile, no dan tanta respiración, sobre todo cuando uno ve las cuentas ahora y las condiciones, no dan tanto idea que ese es el camino. Pero por supuesto, mientras otras voces no aparecen, se genera esta idea de que es el único camino posible, esto único posible. Esto único posible es muy importante porque, de alguna manera, en la ubicación de esta idea de que existe buenas ideas, buena gente, como los que están en esta reunión, que quieren un mejor mundo, un mundo más justo, pero no tienen propuestas, es decir, son gente para la protesta, también que protesten, pero no hay ninguna propuesta alternativa. Y esto genera, por supuesto, una condición muy compleja porque también los movimientos sociales no se refieren, sino lo hacen en forma reactiva, no existen ejes comunes mínimos para poder generar mayor movilización, y esto por lo tanto también genera la imposibilidad de que exista un horizonte que genere otra moral también. Otra moral significa otro ánimo, otro deseo de hacer, otro deseo de poder generar nuevos sueños, pero también nuevas realidades. En este tema sí han desmoralizado muchos gobiernos de este posibilismo de que hasta acá llegamos, no cuidé el Amazonas pero no la puedo cuidar más, ahora vengan todas las inversiones lo más rápido posible, me enojo con el movimiento indígena, no los recibo más, son todos agentes de la CIA, no sé, tipo de cuestión. Me parece que es muy peligroso esto, y me parece que también, y no con esto no digo que son gobiernos, también hay que diferenciar, la derecha tiene que ser otro proyecto con respecto a estos gobiernos, pero seamos claros que desmoraliza también el tipo de actitudes de gobiernos que suponían que no iba a tener, que por lo menos iba a tener una posición más clara, más independiente en relación a lo que América Latina necesita en este momento. Con respecto a las condiciones también para poder hacerlo, con el tema del tiempo, y no quiero hablar mucho tiempo porque si no es... en estas condiciones uno siempre se pregunta, hay una simple lo que dice la gente, miren, hay veces que uno dice, no puedo, no sé o no quiero. Hay las tres cosas que se pueden decir, en cualquier ocasión se puede decir eso. A mí me parece que muchas veces se confunde las tres al mismo tiempo, es decir, se ponen las tres juntas, es decir, quiere decir esto, no se sabe cuál es cuál, es decir, pero uno quiere decir, perdón, ¿qué partes no se puede? ¿Qué partes no sé? ¿Y qué partes no quiero? Porque no son de un mismo, no son la misma condición. Las condiciones son de... Yo en esta condición habría que preguntarse en este momento cuáles son las cosas que no se pueden hacer. No se puede en el sentido, cuáles son las limitaciones que tenemos para plantearnos alguna posición distinta respecto a este debate, con respecto a cuáles son las condiciones. Existe, por ejemplo, es una discusión. A mi entender, no existe en este momento un campo de impulso, de ganador, en el sentido de expectativas, con respecto a las políticas neoliberales en América Latina. No existe en este momento, no hay esa condición de que todo el mundo, por lo menos en América del Sur, no sé, en América Central y México quizás sea distinto porque las condiciones se han desarrollado distintas, pero en América del Sur no hay una gran expectativa, digamos que los gobiernos de derecha, por suerte venga un gobierno conservador, si no hay un sector social, porque ha ganado la confusión, toda esta frustración, pero no existe esa expectativa que siempre en la década del 90 vamos a privatizar todo, es la hora que nos dejemos de jorobar y creemos la economía, hay como cierta prevención. Mismo en Argentina, los candidatos de derecha, hay un buen candidato de derecha, bueno, tampoco es bueno, en el sentido que tiene buena elección hasta ahora, pero tuvo que cambiar el discurso. El discurso era al principio, voy a cambiar todo, voy a privatizar, dice, no, yo no voy a privatizar nada, por supuesto lo va a hacer después, pero digo, hasta cuida el lenguaje de la derecha, porque, bueno, de alguna manera, creo que también pasa aquí lo mismo, si de alguna manera no hay un proyecto neoliberal que gane la opinión pública rápidamente por el consenso
más que nada por la frustración y por las expectativas de que la incorporación al capitalismo sea la solución. Sobre todo porque aparte el capitalismo no está en un buen momento. Es decir, no es el momento de tener ejemplos de que el capitalismo funciona. Y como decía una vez Harvey, me acordaba una vez que nos decía, el capitalismo es bueno siempre y cuando produzca por lo menos más del 2% del PBI y pueda repartir algo. Si no da eso, está muy jorobado porque no puede dar ilusión. No puede dar ilusión de consumo, no puede dar... Bueno, estamos en un momento donde de alguna forma lo que viene es la propia regresión. Yo vi esta mañana al ministro de Economía de aquí, una reunión en España. Yo lo vi muy desmoralizado primero, no lo vi en ganador, lo vi como alguien que tiene que responder, más o menos, digamos, tiene que responder, pero diciendo, yo sé que vienen sacrificios, pero las cosas van a ser mejor después. Yo no sé cuánto se absorbe en la población eso, no sé cuánto se absorbe, pero me parece que no es el momento justamente para eso. A mí me parece que esta reunión fuera buena, que el espíritu de esta reunión, cuando quiero decir el espíritu, no sé lo que es, pero algo es la percepción de que una reunión sirve, y no porque se dijeron muchos temas, ustedes se acuerdan de los temas, después uno nunca se acuerda de los temas, pero se acuerda de que hay algo que impulsó algo. Me parece que esta reunión debería tener alguna idea que nos propongamos algo hacia adelante. Quizás esa energía que estamos en este momento viendo a ver si podemos encontrar caminos, y justamente tiene que ser, a ver, en esa separación no sabemos, no podemos, no queremos. Separarlos, o sea, ver qué es lo que podemos hacer. Yo tengo unas propuestas concretas, a ver si podemos, yo las pongo arriba a la mesa y después me dicen que no, también está bien, porque así son estas reuniones. Primero, yo pienso que tenemos que difundir las posiciones contrarias. Yo en esta reunión he escuchado 9 o 10 exposiciones, ¿no?, que son artículos periodísticos o posiciones públicas que tienen que hacerse. Es decir, yo convoco, antes de final tengamos 10 artículos publicados. Yo puedo también ayudar a la difusión, digamos, en América Latina. Bueno, no importa los motivos, son varios, pero ¿por qué no ponemos posiciones públicas? Todo lo que se ha dicho, el balance de... yo, por ejemplo, a mí me sorprendió la situación que contaba Tom respecto a la condición europea en la discusión. No las conocíamos. Nosotros queremos conocer más cómo se discute en Europa el Tratado Transatlántico. Queremos saber más la experiencia de América Central o México. Queremos saber más, y tenemos que hacer un esfuerzo para que en esta penetración de movimientos sociales, incluido Alan Pime, que trajo esta solidaridad, le llegue las posiciones y se empieza a reconocer. El no saber es uno de los problemas más serios que tenemos en este momento. Después lo que tenemos que, me parece, hacer, proponer, y acá lo podemos hacer, pues yo creo que está, alguien dijo la crema o la elite, es algo de eso hay acá. Hay gente que tiene experiencia, tiene deseos, tiene redes de trabajo, es reconocida, tiene experiencia en movimientos, hay gente con relación real en movimiento. Acá no es un grupo intelectual, es un movimiento, aquí hay gente que se ha puesto y es referente en movimientos sociales muy importantes. Tenemos que hacer un listado de quiénes pueden ser los posibles aliados en este debate que se viene en este momento. Yo creo que el debate de TLC un poco centraliza los debates. ¿Quiénes pueden ser los aliados? ¿Quiénes son los sectores? Yo me acuerdo en Ecuador, pasó también que al principio decían, no hay todos los sectores están a favor del TLC, todos están, ¿no? Y después se empezó a buscar sectores. Por ejemplo, había un sector farmacéutico de medicamentos genéricos que no quería el TLC por las patentes, por ejemplo, ¿no? Y empezó a aparecer sectores que de alguna manera, digo, sectores que eran económicos, pero sectores sociales también. ¿Cómo hacemos para poder generar? Se va a hacer una reunión, no sé qué día, en octubre, antes de las elecciones, con el tema en Argentina, con el debate electoral, los desafíos de la integración regional. Muy interesante, porque lanzamos la idea, y la CGT argentina es muy complicada. La CGT es una bueno, quizá la conozcan, como es el peronismo, es muy complicada. Pero la CGT llamó porque quería participar. Quieren participar porque quieren ver qué se va a hacer, Latinoamérica, los problemas. Es decir, yo no sé quiénes son los aliados, pero tenemos que ser ambiciosos de listar los aliados que podemos tener en este tema. Y yo creo que hay mucho más, nos podemos equivocar, pero tenemos que hacer una campaña sobre ellos, cómo nos acercamos, tenemos que hacer un tipo de intento de llegar a este tipo de debate que está penetrando América Latina. Y la otra cuestión, me parece, que sí es un tema que la derecha nos ha agarrado al vuelo. Ustedes tienen razón de quejarse, tal vez, pero no proponen nada. Yo creo que tenemos que poner una propuesta, unos lineamientos de propuesta alternativa. ¿Qué quiero decir eso? ¿Cómo sería un tratado de libre comercio con Europa? Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es la imagen que se tiene? Que se trata de decir, nosotros estamos contra todo el comercio en Europa. Nosotros estamos contra el comercio de Europa, creo, no sé aquí, pero nosotros tenemos una idea de distinto comercio. Es decir, queremos una idea que sea
de complementariedad, que no inhiba el desarrollo, que genere obviamente cuidado del medio ambiente, que proteja a los trabajadores. Bueno, tenemos otra visión, pero no es posible proponer un tratado de libre comercio que tenga otros lineamientos. Digo, lineamientos, quedando cerrado, porque me parece que hay que combatir la idea que somos campeones del no y no tenemos proposiciones. Y yo creo que esto puede ser, le digo, el lineamiento es una hoja y media, no estamos hablando del tratado completo, quizás, y después trabajamos más, pero los lineamientos, ¿cómo sería cómo nos podemos imaginar un tratado de libre comercio con respecto a la Unión Europea y con otro tema que yo me quiero decir que es muy importante, que es con China? Yo creo que China también tenemos necesidad nosotros de tratar el tema de China, ¿no? China, no seamos silenciosos, China 2 veces ha venido un presidente y un premier chino, y lo dijo en el Mercosur, en Brasil, cuando estuvo en Argentina también, que era un acuerdo de libre comercio, lo dijo directamente, no es que lo ocultaron, lo dijeron directamente. Por tanto, es muy probable que también tengamos un tema, y China es un tema distinto, por supuesto, y ahí también está un elemento de confusión. Confusión, yo digo, a mi entender, China es muy importante en la geopolítica latinoamericana en este momento, porque genera, no somos más patio trasero exclusivamente, hay grados eventualmente de negociación que no se pueden con los organismos multilaterales, hay algo nuevo, por lo menos en algunos casos no hay condicionamientos tan directos como los que ponen el FMI y el Banco Mundial, lo tenemos en Venezuela, también en Ecuador, en Argentina también. Pero también es el sur-sur esta relación, el sur-sur es igual, está bien un tratado de libre comercio tal cual como se pide de apertura, o tenemos que también generar procesos de industrialización que debemos cuidar y por tanto quizá complementar con China. ¿Cómo tratamos el tema de China? Bueno, y por último una propuesta. Yo creo que esta reunión tiene que ser un comunicado, la carta del Hotel Wilton, no sé si está bien, es muy feo, o sea, ¿no? La carta de Río de Janeiro. No, pero también porque les quiero decir lo que pasó, porque esas cosas cambian. Por suerte algunas cosas cambian y otras dan su proceso. ¿Por qué las pymes se socializaron con esta reunión? ¿Por qué las pymes? ¿Por qué no hicieron otras? Bueno, porque se reunieron en Santiago, en Viña del Mar. Hicieron una carta, se la voy a mandar también. Hicieron una carta de Viña del Mar. Se reunieron después de un tiempo las cámaras empresarias pymes y con la preocupación de la Estación Nueva América Latina, ajustes económicos, presiones, y también se pronunciaron por el Tratado de Libre Comercio. Y se crearon lo que se llama Carta de Viña del Mar. Me parecía muy buena la idea. Ahora, me parece no buena porque esté bien la carta, sino porque plantea como una visión hacia dónde queremos ir, que nos queremos poner en la historia, queremos ir hacia adelante. Poner un evento como este, que es muy importante evento, la carta de este evento, la carta, y no lo hago por pretensión, acá le decía, queremos manejar la historia, no hay nada de eso, no hay nada de idea de que aquí tenemos que señalar, es un espíritu de trabajo y de expectativa y de una buena reunión que quiere poner adelante. Me parece que están todas las condiciones para hacerlo, y no se diga hacer esto. Yo creo que estamos muy lejos de las vanguardias, me parece, ¿no? Que aquí la vanguardia se reunió y decidió que los próximos, no estamos muy lejos, no lejos si no nos interesa aparte, creo que no nos interesa, mejor, hemos avanzado y madurado por eso. Pero también tenemos que ser claros que tenemos de alguna forma un lugar, una posibilidad, una necesidad de hacerlo. Yo creo que esta reunión tiene que irse con un espíritu de algo práctico, que se logró hacer algo. Yo creo que hay mucho para hacer, pero me parece que siempre dividamos. ¿Qué es lo que no podemos? Y seamos sinceros, porque creo que también, yo un poco cuando vos hablaste un momento decías, no, lo que pasa es que la voluntad, yo creo que la voluntad es una parte, las condiciones objetivas son condiciones objetivas. No vamos a modificar por muy buen entusiasmo que tengamos, ni porque nos querramos mucho, vamos a modificar las condiciones de la sociedad. Eso lo tenemos que estudiar, como la sociedad, cuáles son las condiciones, las contradicciones, pero tenemos que estudiarla y reconocer cuál es el marco de alternativas y posibilidades y obviamente elementos de clarificación que se necesita y con propuestas que podemos incorporar en cada momento. Si es el tema de no saber, no, creo que somos gente grande, ya a esta altura sabemos que un montón de cosas no sabemos. No es malo no saber, no es nada malo, no es ninguna vergüenza no saber. Es decir, yo hay cosas que aprendí, un montón de cosas hoy que no sabía, la verdad es que no sabía, ¿no? De condiciones de inversión, de lo que trata Europa, de los tratados del Pacífico, temas que no conocía y son aportes, ¿no? Y hay muchas más que seguramente en la misma dinámica que podamos encabezar vamos a tener. Pero no saber es un tema de cómo encaramos y cómo referimos ese no saber a una capacidad de pensar que es un momento para hacer cosas. Y el otro es el no querer. El no querer está claro, pero el no querer es no querer. Es decir, cuando no se quiere es una cuestión. A veces en este momento hay mucha confusión, qué es lo que no se quiere y que no se puede. Yo creo que hay mucha confusión con eso. Se confunde el no querer con no poder. Me parece que es muy peligroso eso. El no poder es una cuestión muy seria. El no querer es una cuestión seria, pero son distintas.
yo creo que tenemos que ver si esta reunión puede ser capaz de generar un espíritu de trabajo, fraternal, de entendimiento, de poder tener ámbitos que podamos colectivizar más, de poder pensar más entre nosotros. Y sobre todo decirle, yo intuitivamente lo digo porque la campaña con el TLC, que también lo creaste mucho con la carta abierta, que empezó todo un tema con el tema del TLC Europa, que tuvo mucho más trascendencia de lo que yo pensaba, porque comenzó muy mal, y yo vi que me sorprendió, yo a veces me sorprendo mal, ¿no? Gente que yo espero, sectores que espero que se pronuncien, por razones diversas no avanzan, o no pueden avanzar, o se han perdido, ¿no? Muchas cuestiones. Y a veces al revés, sectores que uno no cree tienen un avance importante, y yo en este caso me siento sorprendido de que hay un avance en referencia a sectores. Yo cuando decía esta carta al ANPE me sorprende, ¿cómo estos empresarios a una reunión como esta dicen, no? Y me llamaron especialmente, no, queremos mandar, pues vas a esa reunión y te vamos a mandar, se preocuparon hacer firmar a todos, es todo un lío, porque si vienes a internet hay que hacer firmar un tipo en Chile, todos firmaron, qué sé yo. Bueno, me sorprendió, pero esto significa de que hay algo que genera referencias en tanto haya un camino. Yo creo que si no hay luces en el camino, nadie camina. Si yo sé que el camino no es llegar a una meta, sino caminar también, ¿no? Pero el tema es que si no hay luces en el camino, no hay un objetivo, no hay un sueño, no hay una referencia, siempre va a ser todo defensivo. Es decir, podemos defendernos, pero no tendremos. Me parece, porque la hora internacional, la economía internacional está planteando nuevas cosas, porque la sociedad latinoamericana está regeneriendo también necesidades y está pasando momentos críticos, digamos, está empezando a pasar momentos críticos, porque existe una experiencia recorrida muy importante. Me parece que es el momento que salgamos en esta cuestión. Yo, por ejemplo, pensé que un artículo sobre las condiciones de Europa actual es muy importante. Nosotros no somos anti-europeos, no sé si se entiende, no estamos contra Europa. Yo, por ejemplo, no te da duda, no sé la posición de Podemos o Syriza con respecto al Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Europa. No lo conozco, pero Tom decía una cuestión vinculada a las condiciones de que estaban discutiendo. Bueno, son muy importantes estas cuestiones porque generan la idea de que no estamos solos. La primera cuestión, lo más duro en la vida es sentirse solo cuando están los movimientos hacia el otro. Tenemos que pensar que hay movimientos muy distintos, tal vez es cierto que las condiciones son nuevas y también otros actores han entrado, otras condiciones también, pero me parece que estamos sin explorar esa alternativa. Esta reunión tiene que ser un hito en ese sentido. Yo los convoco, bueno, veamos mañana si podemos hacerlo. No seamos muy pretenciosos ni muy grandilocuentes, pero pensemos que sí tenemos, si podemos tener base e irnos a nuestras casas con la idea de que estas reuniones tienen sentido, no solamente para diagnosticar, sino también para soñar y para hacer, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias.